El otro día, el cuento de la tejedora nos sirvió para reflexionar acerca de cómo gestionamos las emociones y cómo lidiamos con nuestros personajes internos. Precisamente, hoy hablamos con la autora del relato, la filóloga y profesora de escritura creativa Anna Marcet, sobre cómo negociar con estos personajes internos y también sobre cómo abrir la puerta del subconsciente a través de la escritura automática. También de la escritura como terreno neutro para lidiar con los problemas y sobre cómo deshacer los bloqueos creativos. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola de nuevo, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de volver a estar aquí. Pues igualmente. Y para empezar con esta conversación, quiero recuperar el cuento que escuchamos el otro día de la tejedora, porque creo que está llena de símbolos y vale la pena que nos des algunas claves para poderlo interpretar, ¿no? Y que todo el mundo sepa de qué estamos hablando más allá de la superficie, ¿no? Te quiero preguntar de dónde nace el monstruo que convive con Mercedes y qué relación mantiene con ella. El monstruo nace de Mercedes, precisamente. Este cuento, el hecho de que el monstruo sea una araña y de que Mercedes genere seda, viene de una leyenda india que dice que las arañas son las creadoras del mundo. Y que con su tela de araña van construyendo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Mercedes, con esta seda que va sacando cada vez que dice cosas feas, está construyendo su propio mundo, pero es un propio mundo un poco de pesadilla, ¿no? Y al final la araña es pues la criatura que nace de este mundo de pesadilla de Mercedes. Pero la relación que mantienen ambas es muy ambigua, ¿no? Porque Sí. es como de protección a veces, de miedo, terror, pánico a otras, ¿no? ¿Qué relación mantienen? ¿Por qué esta relación? Claro, esto tiene que ver con el tema de los personajes internos que hablaremos luego. Al final, todas estas criaturas que nosotros creamos no tienen otro objetivo que cuidarnos, que protegernos del mundo. Lo que pasa es que a veces nos protegen de formas un poco chungas, como es el caso de este monstruo de Mercedes, ¿no? Que la cuida, la mima, la acolcha, le teje chales y le da de comer. Y lo que quiere la araña, al final la araña depende de Mercedes. Entonces lo que quiere es que esté bien, que esté viva, que esté ahí con ella. Pero claro, no se le da muy bien esto de cuidar. Entonces es una relación tóxica de maltrato y cuidado, de dependencia mutua, ¿no? Uh-huh. Hablando del tema de los personajes internos, tú defiendes la idea de que no tenemos una personalidad, sino que nuestra personalidad está formada de varias personalidades, ¿no? De varios personajes internos y que a todos los tenemos que escuchar, ¿no? Que conocer. Y no sé si hay algunos que son buenos, otros malos, o esto es simplificar demasiado. Así, en general, es simplificar demasiado. Uh-huh. La idea esta de los personajes, de las distintas personalidades, viene de Jung, del psicólogo, del psiquiatra, psicólogo, que identificó varias tipologías de personalidad que tenemos todos. No es de tú eres de este tipo, yo soy de este otro tipo, sino que según las circunstancias, el estado de ánimo, lo que nos pasa en la vida, sale una personalidad u otra, ¿no? En general, estas personalidades no son buenas ni malas, todas tienen el potencial de ser buenas o malas según nuestra capacidad de gestionarlas. Por ejemplo, una de las personalidades que más gusta normalmente es la personalidad del guerrero, que es pues esta actitud nuestra de luchar por nuestros sueños, de tirar adelante, de ir adelante aunque las circunstancias parezcan que son adversas, ¿no? Pero el guerrero, la parte mala que tiene es el enfado y la ira y el no estar nunca conforme con nada, ¿no? Entonces, todas estas personalidades tienen, bueno, si las sabes gestionar, son maravillosas y te ayudan en la vida, y si no las gestionas bien o las escondes,
ahí te empiezan a hacer pues alguna mala pasada, ¿no? Uh-huh. En Instagram hiciste varios posts hablando de este tema. Hablabas, por ejemplo, de la sombra, el dragón, el demonio, el vampiro. ¿Nos puedes explicar un poco quiénes son estos personajes que a priori no parecen muy agradables, pero...? No, esta fue una serie de posts que hice por Halloween. Entonces me centré en las personalidades oscuras, ¿no? Uh-huh. En general, la mayoría de nosotros tenemos todos estos personajes. Lo que pasa es que, claro, hay distintas intensidades, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un vampiro o un dragón muy, muy desarrollado, es posible que necesites ayuda profesional, uh-huh. Pero si son así más llevaderos, pues al final se trata de escucharlos y ver lo que te están diciendo. Porque normalmente, a no ser que se trate de un dragón, que los dragones son malos. ¿Por qué son malos? Los dragones, mira... los otros personajes como la sombra, como el vampiro, como pues todos estos personajes que nos hacen la vida difícil, su objetivo es que estemos bien, que tiremos adelante, que nos protejamos de las cosas malas que pasan del mundo, ¿no? Nacen al final de pues un poco como la araña de Mercedes, de la voluntad de estar bien. Lo que pasa es que no lo hacen muy bien. Uh-huh. El dragón es el único que nace de nuestra parte más insegura, más vulnerable, y lo que hace es chafarnos. El dragón, los personajes internos que son dragones, no tienen una voluntad de que estés bien, sino que son para machacarte, ¿no? De mira lo mal que lo estás haciendo o mira esto. Entonces esto es normalmente, está bien escucharlos para saber identificarlos y decir, vale, no, esto son mentiras que me estoy contando yo a mí misma, ¿no? Uh-huh. En cambio, los demás sí que vale la pena pensar, bueno, detrás de este vampiro que me está esclavizando a trabajar 12 horas al día, ¿qué hay? Hay que yo quiero progresar, ¿no? Entonces, normalmente la manera de hablar de que tiene este personaje cambia cuando tú ves cuál es la intención que hay detrás, que uh-huh. es positiva. O sea, es como empatizar con nosotros, con nuestros personajitos internos, Exacto. ¿no? De alguna forma. Es entender por qué actúan y de esta manera nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Exacto, es así. Muy bien. Sí. ¿Tienen mucho en común también estos personajes con los arquetipos de la narrativa, ¿no? No sé si hay paralelismos. Sí, es totalmente paralelo una cosa con la otra. El tema de los personajes internos bebe mucho de los arquetipos literarios, de los arquetipos mitológicos, de la religión, de todos estos personajes que al final son reconocibles, ¿no? Que tú dices un dragón y tú ya te haces una idea de cómo es un dragón. Uh-huh. Es más fácil, ¿no? Entenderlos si los visualizamos rápidamente. Exacto. ¿Y la escritura en este sentido nos ayuda a entenderlos, a lidiar con ellos? Sí, totalmente. La escritura es uno de los terrenos neutros que tenemos para poder dejarles que hablen, ¿no? Y nosotros poder coger distancia y decir, uy, mira, pues me está diciendo esto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Terrenos neutros? ¿A qué te refieres? Bueno, es mejor si hay alguna voz de estas que te está diciendo cosas muy feas, es mejor que te las diga en escritura, que tú puedes luego el papel apartarlo de ti, que no que te lo diga mientras estás en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Vale. O en tu vida, en tu día a día, que ahí sí que te boicotea y al final te causa problemas, ¿no? Vale, o sea, es como adelantarte a ellos, ¿no? De alguna Exacto. manera, es como anticiparte, ¿no? Sí, es decir, le habla ahora y yo te escucho para que luego no me pongas trabas en la vida. Vale. Sí. Y en este sentido me hablabas antes de la entrevista de que para ti la escritura es una forma de ordenar las ideas y de sacarlas, de vaciarte, uh-huh. ya sean ideas negativas que pueden ser tóxicas, ¿no? Y también ideas positivas, como una idea para una historia, una idea creativa, ¿no? Para crear una historia, ¿no? Uh-huh. Sí, al final esto tiene que ver, yo no soy una gran experta en neurociencia y estos temas, pero sí que tiene mucho que ver con cómo funciona el cerebro. Y el cerebro, cuando tú escribes algo, se relaja. Por eso va bien también las listas de tareas por hacer y estas cosas, porque dice, vale, ya está, ya no me olvido, ¿no? Si lo tienes en la cabeza, lo que pasa es que se acumula ahí y el cerebro se estresa mucho de no te puedes olvidar de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto que te pasó hace 10 años de que fue súper malo, ¿no? Entonces,
el escribir historias, escribir un diario, vaciarte de, pues como tú dices, ¿no? De tanto de cosas buenas como de cosas malas, al final lo que ayuda es a crear espacio en la cabeza para organizar y para tener una vida más tranquila y más claridad, ¿no? O sea, es como colgarlo en la nube para que el disco duro esté más vacío, ¿no? De alguna forma. Es exactamente esto. Sí. Es interesante. ¿Y crees que el ejercicio terapéutico es mayor cuando lo escribimos a mano que cuando lo tecleamos? ¿Hay algún tipo de conexión neuronal en el hecho de escribir con un bolígrafo o un lápiz? Sí, este tema estoy ahora justo aprendiendo sobre este tema. Y no te puedo explicar con mucha profundidad, pero sí, parece ser que hay una conexión, que el hecho de escribir a mano, claro, es una actividad mucho más física y mucho más lenta que escribir en el ordenador. Entonces hay como la cabeza se abre más a que salgan pues temas inconscientes. En cambio, el ordenador normalmente lo asociamos a trabajo y se pone como mucho más recta la cabeza, ¿no? Y mucho más, vamos aquí a hacer cosas serias, entonces es más difícil que salgan pues temas pues más vulnerables, digamos. Claro. ¿Y cómo te iniciaste en todo este mundo de la escritura terapéutica? Pues mira, es algo que siempre ha estado conmigo. Yo siempre he escrito para entenderme a mí misma y para entender lo que me ocurre, y luego lo traslado a la ficción, ¿no? Pero siempre parto de temas que a mí me están hirviendo en ese momento, ¿no? Y entonces en este periplo de usar yo la escritura para vaciarme, para escribir cuentos que de alguna forma me ayudan a entender, encontré a una mujer maravillosa que se llama Laura Natalia Pérez, que ella es psicóloga, es terapeuta, es muchas cosas, pero además trabaja mucho con esto de la escritura. Y fue la que me enseñó a pues los primeros pasos de no, sí, esto que tú sospechas que es así, que la escritura es terapéutica, es así, ¿no? Y claro, a partir de ahí descubrí un mundo enorme que no se acaba. Claro. ¿La escritura es terapéutica de por sí? Es decir, ¿el hecho de escribir ya es terapéutico? ¿O es terapéutica en la medida en que es guiada y tiene unos objetivos concretos para tratar un asunto concreto de nuestro malestar? La escritura es terapéutica de por sí, aunque no te des cuenta. Al final, si tú estás escribiendo sobre un tema, si te interesan cierto tipo de personajes, si escribes poesía o lo que sea, si tus poemas tratan sobre un estado de ánimo o un hecho concreto, ahí estás sacando cosas. Aunque para ti digas, no, yo lo estoy escribiendo una novela de misterio, no tiene nada que ver conmigo. La historia en sí quizás no, pero los personajes o ciertos detalles de la historia ahí te están sirviendo para sacar algo. Y por eso no tenemos las mismas ideas dos personas, ¿no? Cada uno habla desde sus propias necesidades y sus propias visiones. Y ahí entra la terapia, claro, aunque no te des cuenta. Sí. Muy bien. ¿Nos puedes recomendar algún tipo de ejercicio que podamos hacer para iniciarnos en la escritura terapéutica? Tú que cuando trabajas con alguno de tus alumnos, ¿cómo les inicias en este mundo? Mira, yo suelo empezar, depende del tema con el que vengan, pero una de las primeras cosas que suelo hacer es la escritura automática, porque va muy bien para ver de qué tenemos que hablar, ¿no? La escritura automática al final es, pues eso, ponerse a escribir. Solo hay una regla, que es que no puedes parar de escribir. Entonces, si te trabas, pues escribes cosas tontas como me he trabado, la pared es blanca, hoy hace sol, hasta que vuelva a salir tema y escribes pues durante, no sé, 15 minutos o así. Y parece un ejercicio súper tonto, pero salen temas y es un ejercicio que además si lo haces a menudo, cada vez es más fácil que salgan los temas. Y es una puerta al subconsciente para que digas sus cosas. Entonces a veces te sorprendes escribiendo cosas que dices, esto yo no lo había pensado nunca, ¿no? Y salen. Yo lo he practicado alguna vez y la sensación es bestial, porque de repente es leerte, o sea,
eso que diciendo en qué idioma sueñas o en qué idioma piensas, de repente es verlo en un papel como, no sé, como extraer de la profundidad más profunda de tu ser, verlo de repente reflejado fuera, y impresiona bastante. ¿Verdad? Sí. Y cuando estás haciendo el ejercicio, a veces es como parece que la mano se te mueva sola, como que estás poseído. Sí. Sí. Y cuando ya tienes esa primera capa, ¿no? de monólogo interior, nunca mejor dicho, detectas lo que hay que trabajar, luego ¿cuál sería el siguiente paso? Normalmente esto depende muy del tema y de la persona con la que estoy trabajando, pero normalmente lo que se hace es identificar el tema, pues por ejemplo, yo qué sé, pues Mercedes, ¿no? Se me comen los pensamientos negativos. Identificar ahí qué partes de ti están participando en este problema, ¿no? ¿Quién es esta voz que te dice cosas malas? ¿Y quién es esta parte de ti que está sufriendo porque alguien le está diciendo cosas malas, ¿no? Y a partir de aquí, con un proceso de a poquito a poquito, estas dos partes de ti se van convirtiendo en personajes de ficción. Y a partir de aquí, pues ya escribes una historia o diálogos o cosas así que nos permiten, pues eso, darles voz a las dos y equilibrar. De, bueno, tú quieres una cosa, tú quieres la otra, son necesidades distintas, pero son compatibles, porque al final son la misma persona, que eres tú. Claro. Y es compatible esta parte tan profunda y personal e íntima de sacar estos personajes internos, ¿es compatible con luego utilizar los recursos y los trucos de la narrativa para que el cuento sea interesante, para que tenga una estructura, para que tenga un conflicto, para que tenga un desenlace? ¿Es compatible lo íntimo con lo que funciona a nivel narrativo? Totalmente. Claro, hay una primera fase que es escribir el cuento tal y como tú lo sientes, aunque no tenga conflicto, aunque a nivel de desarrollo sea un lío. Primero es sacar lo que tú tienes. Después, si tú quieres convertir este cuento en algo que realmente se pueda leer y tal, por supuesto, se pueden usar los trucos de narrativa de toda la vida, del conflicto, del ritmo, de todas estas cosas. Sí, incluso hay veces que a nivel terapéutico también se usan recursos narrativos, como por ejemplo el camino del héroe, ¿vale? Que te van marcando pasos de, vale, estás aquí atrapado con la araña en un piso. ¿Qué haría un héroe? ¿Cuál es el paso en el camino del héroe? Y esto a veces también ayuda a salir, ¿no? Y ayuda también a nivel personal. Claro. ¿Y qué es la cuentoterapia? Que me ha llamado mucho la atención este concepto. La cuentoterapia es una manera de trabajar con cuentos también. La manera tradicional que trabaja la escuela de cuentoterapia de aquí de España es a través de cuentos ya hechos. Entonces, se trata de que hay una persona que escucha tu problema o tu asunto y te sugiere cuentos. Hay varios tipos de cuentos. Hay cuentos como más, digamos, mentales, que tú enseguida ves, sí, ya veo por qué me ha recomendado este cuento, ¿no? Y hay cuentos que normalmente son ilustrados o que son más sutiles, que a veces tú piensas, bueno, aquí se ha flipado el terapeuta, y que hablan más a nivel inconsciente, que hablan más con estos patrones inconscientes que tenemos de conducta, ¿no? Y funcionan de una forma más sutil. Luego, la cuentoterapia yo la he hecho al revés. He llevado esta parte de trabajar con cuentos a escribe tú tu propio cuento y a través de tu cuento date cuenta de lo que te está pasando, ¿no? Claro. Podría ser interesante crear como una red de cuentos. O sea, si yo creo un cuento para solucionar un problema que tengo, una preocupación que tengo, ese cuento puede servir luego a otra persona que esté pasando lo mismo que yo pasé en ese momento para estar mejor, ¿no? Podría ser una red solidaria, ¿no? de podríamos cuentos. crear un archivo, ¿no? De temas para el estrés. Como una farmacia de cuentos, ¿no? Sí. Sí. Qué interesante, está muy bien. Muy bien. Una de las cuestiones que abordas en tus clases es la de los bloqueos creativos. Sí.
Bueno, creo que es algo que nos afecta a todos los escritores o intentos de escritores. ¿Por qué crees que sucede esto? Hay muchas causas, pero ¿cuáles dirías que son las más comunes? Hay muchas causas de bloqueo. Para mí hay 3 grandes bloques. Está la gente que se bloquea antes de escribir, lo que es el miedo a la página en blanco. Están los que se bloquean a medio cuento, que es de, bueno, pues ahora he llevado este personaje aquí y no sé por dónde sacarlo. Y luego están la gente que se bloquea al final, de tengo una historia maravillosa y no sé cómo terminarla, ¿no? Los 2 últimos grupos, muchas veces el bloqueo es un resultado de una mala planificación del cuento. Bueno, yo he ido escribiendo y me he ido metiendo aquí en fregados y no he tenido en cuenta que luego voy a tener que salir, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un trabajo de repaso del cuento, de planificación, y normalmente pues así se consigue terminar el cuento y acabar con el bloqueo, ¿no? Para eso va muy bien también la escritura automática que hablábamos antes. Claro. Que es de, a ver, tengo al personaje ahí en un atolladero, voy a escribir de manera automática a ver si me sale la solución. Sin juzgarme, ¿no? Y pasa, o sea, y sale, muchas veces sale de hombre, claro. Luego están los que se bloquean al principio, que ahí ya puede haber muchísimos factores, desde inseguridad, es que si no es perfecto mi cuento ya no lo voy a escribir, ¿no? O realmente falta de ideas, que se percibe como, hoy estoy seco de ideas. Bueno, esta chica de la que te hablaba antes, Laura Natalia Pérez, me dio un consejo maravilloso para este tipo de momentos, que es de, bueno, es que para escribir primero hay que vivir. Entonces, si tú estás en un momento que no se te ocurre, igual es que tienes que vivir un poco y salir y que te pasen cosas, y entonces ahí volverás a tener ideas, ¿no? Sí, hay un montón de tipos de bloqueo. Algunos más técnicos y otros más de, pues eso, que tienen que ver con esta cosa que tenemos los escritores de querer ser súper originales siempre, o de que nuestro cuento sea perfecto, o de esta autoexigencia que tenemos, que al final pues no sirve para nada, porque lo único que nos hace es ponernos trabas. Sí. Hay una pregunta que siempre hacemos a todos los autores, que es ¿cómo vive del cuento Anna Marcet? Bueno, claro, después de hablar de escritura terapéutica, pienso que en realidad todos vivimos un poco del cuento de que nos contamos de quién somos, de cómo es el mundo, ¿no? Pero más específicamente Anna Marcet, pues mi objetivo es vivir básicamente de los cuentos de otros, ¿no? De dar clases de escritura, de acompañar en escritura terapéutica, de pues eso, de ver cómo... Una cosa que me he dado cuenta es que a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es ver cómo se generan las historias en otras personas, ¿no? Y ver cómo van caminando. Entonces, y mis propias historias, pues está bien, están ahí, van saliendo, pero lo que realmente me encanta es vivir de los cuentos de los demás. Titular, ¿eh? Claro. ¿No? Y si en eso puedo ayudar a que las personas escriban mejor o vivan mejor, pues entonces ya, fantástico, el paraíso. ¿Y has encontrado algún patrón de cómo surgen las historias? ¿Hay algunos patrones comunes? Hay como varios tipos de maneras de iniciar historias, pero siempre hay gente que te sorprende. En mis clases, en todos los grupos que he tenido, siempre ha habido por lo menos 1 o 2 personas que, wow, esto yo no lo había visto nunca, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que empieza con un personaje o con un tema de, no, yo quiero hablar de, pues yo qué sé, de eso, de la soledad o de lo que sea, ¿no? Hay gente que empieza con una frase, les viene una frase a la cabeza y con esto ya tiran. Hay gente que les viene la historia entera, que esto a mí me impresiona mucho porque a mí no me pasa, que tienen como el esquema en la cabeza. Hay un montón de maneras, sí. Qué interesante, sí, jo. Muy bien, ¿y dónde podrán encontrarte nuestros oyentes? Y si quieren, por ejemplo, acudir a tus clases o contar con tus servicios, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, me pueden encontrar en una web que se llama anamarcet.com y luego en redes sociales
En Instagram y en Facebook me pueden buscar por Ana Marcet también. Muy bien. El usuario no es así, pero es un poco raro, pero si me buscas por Ana Marcet se me encuentra. Vale. De todas maneras pondremos los enlaces en las notas del programa para que todo el mundo lo tenga fácil para acceder a ellos, así no hay ningún problema. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para volver cuando quieras, y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, ha sido un gran placer. Un abrazo. Bueno, pues espero que hayáis sacado buenas ideas para iniciaros en este mundo apasionante de la escritura terapéutica y que la empecéis a poner en práctica. Si tenéis cualquier duda o comentario, sabéis que nos podéis contactar a través de redes sociales o comentando la publicación de la entrevista en la web de vivirdelcuento.es. Y como siempre os recuerdo que os podéis suscribir gratuitamente a la newsletter del podcast entrando en vivirdelcuento.es/suscríbete, y así os podremos enviar resúmenes de las entrevistas con las frases y las reflexiones más destacadas, os podremos enviar el PDF de los relatos que vayamos publicando en el podcast y otras sorpresas en las que ya estamos trabajando este 2022 a partir de las ideas que nos disteis en la encuesta que publicamos hace unos días y que me ha servido bastante para ver hacia dónde tiene que evolucionar el podcast a lo largo de este 2022. Así que nada, muchísimas gracias por seguir ahí, muchísimas gracias por darle vida a este cuento y nos vemos el próximo 8 de febrero con un nuevo relato. Un abrazo.